Bueno, si quieren vamos empezando, hacemos una pequeña introducción como para ir aclimatándonos con el frío también. Ujú. La idea, para empezar, bueno, como nos verán, somos bastante informales. Entonces, es hacer como un pantallazo para contarles lo básico de cómo se relacionan la tiroides y el corazón, que como todos los órganos del cuerpo hablan entre sí. Y después, más que nada, tratar de responder cualquier duda que ustedes puedan llegar a tener. Así que está bueno, como les decía antes, que vayan contándonos lo que quieren que vayamos charlando. ¿Sí? Vamos a hablar, en realidad, básicamente como de dos patologías súper frecuentes que son los problemas de tiroides y los problemas de corazón, que fundamentalmente las arritmias y la hipertensión arterial. ¿Sí? Más o Si menos como querés, para ir. claro, ¿qué es la tiroides? Como para que la gente vaya. Yo suelo tratar de llevar todo como más a lo básico básico, ¿sí? Y quiero primero que entiendan, porque cuando a mí antes de ser endocrinóloga me hablaban de la endocrinología o de lo que era una hormona, creo que no tenía ni noción de lo que era. Y para poder entender por qué todo el mundo habla tanto de la tiroides, la idea del concepto es que una glándula endocrina lo que hace es fabricar, por ejemplo, dentro de la tiroides, que es una glandulita que tenemos en el cuello, una sustancia que se libera a la sangre y que va a llegar a cualquier parte del organismo a través del torrente sanguíneo. Entonces, en muchos lugares donde lo que llamamos órgano blanco, que es donde tienen receptores, pueden actuar y ahí van a Exacto, ejercer un montón de funciones. ¿Sí? exacto. La tiroides es como la glándula más conocida porque es la que más frecuentemente tiene una patología y porque también es con la que se asocian un montón de cosas que sobre todo a las mujeres nos importan un montón. ¿Sí? Pero la realidad es que la glándula tiroides o la hormona tiroidea regula básicamente todo el organismo. ¿Sí? La función fundamental que tiene es estimular el metabolismo y para eso va a actuar sobre un montón de lugares. Particularmente sobre el corazón, piensen que lo que hace, yo siempre les digo a mis pacientes que es como si fuera el combustible del cuerpo. Ujú. Entonces, lo que hace es darle nafta al corazón para que trabaje. Va a hacer que se contraiga mejor y que cada contracción sea como más efectiva y más frecuente. ¿Sí? Por eso, el exceso o la falta de hormona tiroidea va a hacer que se afecten un montón de cosas que tienen que ver con la función cardíaca. ¿Sí? Que si querés ese, contanos vos, empecemos del final para ver cómo se Sí, sí, relaciona. a tal punto sucede eso que, digamos, a través de las hormonas tiroides puede ocurrir que se generen en las células miocárdicas, o sea, que se llaman miocitos, cambios que incluso pueden ser a nivel genético y que generen cambios a futuro. O sea, que muchas cosas que estamos viendo en un momento agudo, donde el paciente de repente tiene síntomas, incluso pueden llegar a perpetuarse en el tiempo porque se generan cambios a nivel genético, porque, bueno, las hormonas tiroides pueden estar desreguladas y estar haciendo daño al corazón, ¿sí? Pero bueno, está muy bueno como lo enfocamos desde ese lugar, porque claro, al ser el combustible, entonces a mí me puede afectar la concentración, la temperatura, cuánto sueño tengo, y bueno, a nivel cardíaco las cosas que más ocurren son regulación de la presión y de las pulsaciones, ¿sí? Lo más común es que a mí me llegue de repente una derivación de Judy como endocrinóloga porque el paciente refiere como una sensación extraña, algunos lo refieren como palpitaciones, que sería como un término genérico como para referirse a que el corazón late rápido. En muchos otros casos vemos que no está latiendo rápido, que está latiendo muy fuerte, lo cual hay pacientes que se sorprenden, digamos, uno tiene 13.000 latidos en un día y hay gente que hace años no siente el latido, un latido. Entonces de repente empezar a sentirlo puede ser algo que le llame la atención. Eh, y después ocurren cosas. Sí encontramos pacientes que tienen taquicardia, puede ser una taquicardia sinusal, que es la taquicardia normal, pero de repente las pulsaciones que normalmente están entre 60 y 100, están en 110, 120, hacen un pequeño esfuerzo y sienten ese latido como que está de más, acelerado en el corazón. Otros pacientes simplemente lo que tienen es un latido que sale a destiempo, tiene un nombre muy difícil,
pero en realidad es muy sencillo porque es una patología benigna y no genera ningún problema de corazón, se llama extrasístole. Eso también es súper frecuente, y bueno, también depende siempre de la personalidad de cada uno y el motivo por el cual consultan, de que, digamos, les pueden asustar o preocupar ese tipo de cosas, ¿sí? En general nosotros en un consultorio de cardiología, con la evaluación cardiológica, un electrocardiograma y a veces a un ecocardiograma como para ver la función del corazón y cómo se mueve, es suficiente. Después otras veces pues, se puede llegar a pedir un holter cuando realmente vemos que hay una arritmia que está prolongada en el tiempo o que aparece algo que me puede llamar a mí la atención. Las cosas que me pueden preocupar a mí como cardiólogo es que de repente el paciente tenga mareos fuertes posteriores a esas palpitaciones, incluso a veces hay desmayos. Ahí obviamente es algo que nosotros tenemos que estar alertas, y ahí sí se suelen pedir más estudios complementarios y debe haber algo debajo, digamos, más importante. En general, calculo yo y vos encontrás también a nivel endocrinológico otras cosas alteradas, ¿no? Más allá de cuando vienen por síntomas tan importantes. En realidad, a ver, en general cuando consultan por palpitaciones, si los derivo yo es porque suelen tener un hipertiroidismo, ¿sí? Que quiere decir que la glándula está trabajando en exceso. Los síntomas del hipertiroidismo suelen ser muy claros y en realidad las palpitaciones a veces son como lo que nos llama la atención, pero pasan otro montón de cosas, ¿sí? Temblores, pérdida de peso, aumento del ritmo en que van al baño, porque en realidad, como les decía antes, el cuerpo está funcionando a 1000, porque el cuerpo es medio tonto en algún punto, en realidad es perfecto, pero digamos, si vos le das combustible al organismo, lo quema, ¿sí? Y está fabricando todo el tiempo. El corazón va latiendo rapidísimo y son esas palpitaciones que sienten. A veces uno los revisa, y esto es muy raro que lo sienta el paciente, pero te das cuenta que el ritmo en el que late no es regular, y ahí ya se complica un poco más la cosa. En general, esa es la razón por la cual yo lo suelo derivar a cardiología. Es importante en realidad que todos los pacientes con hipertiroidismo sean evaluados por cardiología, sobre todo aquellos que tengan algún otro factor cardiovascular que pueda complicar un poco. La verdad que cuando vienen los pacientes con hipertiroidismo, es impresionante la cantidad de síntomas distintos que tienen y la sensación de ansiedad, de nervios que tienen, porque les están pasando tantas cosas y todas tienen que tratarse prácticamente al mismo tiempo. Por suerte, digamos, el eje es el tratamiento endocrinológico, pero muchos de estos pacientes, hasta en algunos registros entre un 15 hasta un 20%, pueden tener lo que se llama fibrilación auricular. Esta es una arritmia que es muy importante, es algo frecuente en el consultorio de cardiología, porque es una arritmia irregular y puede generar dos problemas. Uno es la taquicardia, en general si son hipertiroides están taquicárdicos, pero otro problema muy grave que puede haber es que genera turbulencia en el movimiento de la sangre, con lo cual se pueden hacer coágulos, y esos coágulos ir al cerebro, como un tema más delicado, pero también pueden ir al corazón, a los riñones y demás. Con lo cual tienen que estar súper controlados y tratados. Y aparte, bueno, lleva un tiempito tratarlos. Por suerte el tratamiento hay y es efectivo. Un poco también, ese es nuestro enfoque. O sea, el hipertiroidismo tiene un montón de formas de tratamiento, ¿no? Desde el tratamiento médico, con el danantisol, que aprovecho para hacer un paréntesis e ir a una de las preguntas de Rosesa, que nos había hecho en los comentarios, que nos preguntaba cómo tomar la medicación. Esto que vos comentaste tiene que ver con cómo tomar la medicación para el hipotiroidismo, ¿sí? Que es la hormona tiroidea. El danantisol es una medicación que lo que hace es frenar la producción de hormonas en la tiroides, y se puede tomar en cualquier momento del día. El endocrinólogo más o menos te va a ir diciendo qué momento. Pero esto no está influenciado por la comida ni por el ayuno, tanto como la levotiroxina. Lo que tiene el danantisol es que tarda como mínimo un mes en hacer efecto. Y nosotros desde que vemos por primera vez a ese paciente, el tratamiento lo arrancamos, pero lo combinamos con una medicación que frene un poco esa frecuencia cardíaca, porque puede llegar a terminar en algo un poco más complicado si no controlamos el ritmo del corazón antes. Entonces, inicialmente ya comienza con lo que llamamos beta bloqueantes, que es para frenar la frecuencia del corazón. Eventualmente lo mandamos a evaluar por el cardiólogo.
Pero todo este tratamiento lo vamos a usar hasta que empiece a hacer efecto la medicación específica, ¿sí? Que sería más o menos 3-4 semanas. Y después se va retirando paulatinamente. Otros tratamientos que existen para el hipertiroidismo, que son la cirugía o la dosis con yodo, en realidad la cirugía nos va a exigir que el paciente que entra a quirófano esté mucho más estable cardiológicamente, porque es un riesgo quirúrgico importantísimo. Entonces, tenemos que estabilizarlo mucho antes, y ahí también entra en juego esto de la interdisciplina que hablamos siempre, ¿no? Sí, sí, tal cual, es fundamental. Y bueno, la realidad es que lo primero que nosotros hacemos es, verdad, beta bloqueantes. En general, el tratamiento con una titulación, que significa que uno va aumentando de a poco las dosis, se logra un control relativamente rápido, pero una cosa que a veces pasa un poco desapercibida, porque obviamente mientras no genera un daño, no da tantos síntomas, es la hipertensión. Y la hipertensión en los hipertiroides suele ser muy importante, aumenta más la sistólica, que es la presión alta, la máxima, perdón, y eso es algo que nosotros inmediatamente evaluamos para que no se nos escape, digamos, ese tratamiento, ¿sí? Distinto, nada que ver, muchas veces pasa con el hipotiroideo. Es un paciente en general, suele tener otras comorbilidades, muchas veces se descubre como un hallazgo, perdón, me estoy metiendo un poco en tu terreno, pero muchas veces entonces lo que ocurre es que yo veo un paciente que está con hipertensión, evalúo los aspectos habituales para ver por qué es hipertenso y veo que la mínima está muy alta. Me llama la atención, suelo pedir un análisis de sangre y vienen la TSH, que es la hormona tiroidea, digamos, general que se pide, alterada. Ahí digo, bueno, Judy tiene que evaluarlo porque algo está pasando acá. Pero el tema es, hago hincapié en el tema de que a veces se demora en un diagnóstico de hipotiroidismo. Y por eso, estas otras cosas, como la hipertensión y el trastorno de las pulsaciones, es muy importante, digamos, estar atento. Un hipotiroideo puede tener pulsaciones bajas y sentir que no le está siendo suficiente la cantidad de pulsaciones como para rendir en el ejercicio o en cualquier esfuerzo mínimo incluso. Y eso muchas veces lo detectamos en un chequeo común haciendo una ergometría, que es una prueba de esfuerzo. Bueno, Ahora te digo el tema del hipotiroidismo. volvemos con lo mismo, ¿sí? Todos los síntomas que se le atribuyen al hipotiroidismo, para mí la mejor forma de explicarlo es esto: el cuerpo sin combustible no funciona, o funciona más lento. Entonces, el corazón va a latir más lento, vas a sentir que no tenés fuerza para hacer tus cosas, el metabolismo va más lento, por eso esta gran, no me sale la palabra, ¿cómo es que se le dice? El gran mito, digamos, del aumento de peso por el hipotiroidismo, que es un tema aparte, que nos puede llevar horas y horas a charlar. Claro. Pero se habla tanto del hipotiroidismo, porque es una patología tan frecuente, que me parece que se creó como una falsa imagen de lo que es el hipotiroideo. Y no todos aparecen con obesidad, cansados, con piel seca y que se les cae el pelo, ¿no? Como que me parece que está un poco en nosotros, como médicos, poder identificar ciertas cositas chiquititas que te pueden llamar la atención como para pensar que es un hipotiroidismo. Claro. Y Claro, una cosa que nos preocupa a nosotros como cardiólogos es el tema del colesterol. Otro tema que también se genera a largo plazo, no es que de un día para otro uno va a tener alto el colesterol y va a tener placas y depósitos de colesterol y calcio en las carótidas, que son las arterias que llevan al cerebro, y ya va a estar en riesgo. Entonces, todas estas cosas con detección temprana y con un tratamiento multidisciplinario, como estamos intentando hacer entre nosotros, se pueden prevenir y se pueden detectar, que eso es lo más importante. Totalmente. Voy un poco a una de las preguntas que vi recién ahí, que tenía que ver con lo que hablamos recién. Espérame que no me quiero ir mucho de las preguntas para decirte quién fue, que quería saber si por alguna razón estaban tomando propanolol y levotiroxina, que es la hormona tiroidea, cuánto tiempo había que esperar o cómo era el manejo. El tema de todo lo que jorobamos para la toma de la levotiroxina tiene que ver con que la levotiroxina se absorbe en un medio ácido, como es el estómago cuando está vacío, ¿sí?
y más o menos en media hora ya se absorbe como para poder hacer una rutina semi-normal. Hay muchas medicaciones que alteran la acidez del estómago o que pueden arrastrar la medicación en el intestino y que por eso hay que alejarlas mucho tiempo. La verdad es que con el propanolol no tenemos mucho problema, con que lo tomen en el desayuno está perfecto, ¿sí? Sí hay que tener precaución, bueno, con otras medicaciones que son de uso súper frecuente, que son los antiácidos, los inhibidores de la bomba de protones, como el omeprazol, el Claro. hierro, cuando están en Y no, tratamiento no con olvidárselo, anemia. como tiene vida media corta, no olvidárselo. Totalmente. Lo que pasa es que empiezan a tener síntomas. Te van a Eh, acordar rápido. exacto. Espérame que había visto otra pregunta ese que era más para vos. ¿Cómo no? Perdón, soy un queso con esto. La verdad es que No, está bien. Una con pregunta esto, que habían hecho era el tema de las palpitaciones. ¿Les puedo describir un poquito más cómo sería que alguien puede describir una palpitación, con lo cual podrían consultar al cardiólogo para sacarse esas dudas, ¿no? Muchas veces algunos los sienten que está latiendo rápido el corazón, otras veces se puede sentir de una manera como que late irregular, algunos sienten como esta estercito que comenté antes, como un latido, es un latido como que hace como un pequeño vuelco, una burbujita o un vuelco en el corazón, a veces se va hacia el cuello o hacia la espalda. Son pequeñas maneras de describir síntomas que son parecidos y distintos, pero muchas veces lo que yo encuentro en el electrocardiograma y cuando tomo el pulso, que son cosas distintas. ¿Sí? Y algunas requieren tratamiento y otras no, como el estrés que no es importante, pero muchas veces veo estos pacientes que no aumentan bien la frecuencia cardíaca en la ergometría, que es la prueba de esfuerzo, y probablemente esos pacientes estén con una dosis baja o insuficiente de levotirosina, y ahí me comunico con Judy y lo resuelve rápidamente. es importante destacar que justamente por tanto que se ha hablado del hipotiroidismo y muchas veces sin tener mucha base científica, el hipotiroidismo no implica que uno vaya a tener todo lo que uno escucha sobre el hipotiroidismo. Y aparte, todos estos síntomas aparecen cuando uno no está tratado o está insuficientemente tratado. Una vez que uno encuentra la dosis adecuada, que eso por suerte a través del laboratorio lo podemos chequear bastante fácil, la calidad de vida del paciente con hipotiroidismo es igual al que no lo tiene, solo que tiene que tomar una pastillita todas las mañanas, ¿sí? Pero bueno, como decís vos, está bueno poder chequear si estos síntomas tienen que ver con que no está suficientemente controlado, porque todo lo que hablamos también de las palpitaciones y del hipertiroidismo tienen que ver con el exceso de hormona tiroidea circulando en el cuerpo. No importa si lo fabriqué yo o si estamos tomando mucha medicación que hace que haya mucha hormona circulando. Los Exacto. síntomas, por Sí, suerte, es sí. mucho más fácil bajar la dosis del ego que tratar un hipertiroidismo, ¿no? Exacto. Y consultar, digamos, no dejarse llevar porque uno no lo sintió todo un día o es algo esporádico. Si alguno tiene síntomas, fuese cual fuese, digamos, respecto a las palpitaciones, consultarlo porque eso también a nosotros nos sirve como faro, como guía para tratarlas, ¿sí? Y más en esta época donde está bastante complicado el tema del COVID, estamos en cuarentena. Hay cosas que son realmente importantes para consultar. Y bueno, nosotros tenemos la herramienta de la telemedicina, pues se puede consultar por videollamada sin salir de casa y según la importancia y la gravedad que tenga esa consulta, se puede derivar a una consulta, digamos, de manera personal o en un hospital. Todos trabajamos en instituciones conocidas, importantes, y tenemos alta complejidad detrás como para resolverlo. Te quería decir, hacer una pregunta, a ver si realmente es así o, bueno, a mí me da un poco la idea. Viste que hay muchos pacientes que tienen típicamente palpitaciones cuando se van a acostar, ¿no? Como que andan bien durante todo el día, pero las sienten cuando se van a acostar. La mayoría me consulta de esta manera. Exacto. Y lo que ocurre, sí, perdón. No, 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 perdón. No, lo que ocurre muchas veces me miran como sorprendidos, como, ¿cómo sabe? Yo les pregunto, pero ¿y te pasa más cuando te girás y te pones del lado izquierdo? Sí, es verdad. Y bueno, es que lo que ocurre es que el corazón se acerca más a la pared torácica
y ahí se pueden sentir un poco más las palpitaciones. En general, cuando ocurre más de noche, en general suelen ser extrasístoles. Son latidos, estos que salen a destiempo, algunos le dicen como un latido ansioso porque se adelanta al ritmo normal, que no generan ningún problema del corazón, de hecho no requieren tratamiento, y cuando uno está tranquilo, en silencio, acostado y de costado, más comúnmente, se sienten. Y algunos, digamos, se lo toman como algo, digamos, simpático, a otros no les gusta nada. Pero yo siempre le digo lo mismo, es como el momento en que vos entras en conexión con tu cuerpo, ¿no? Como que frenaste un toque y te das cuenta de lo que te pasa, como que conectás. Exacto. Y hay parte, más allá de las hormonas tiroides, que obviamente al ser combustible hacen que aumenten más, también el café, té o mate pueden hacer que aumenten. Hay gente que fuma, el cigarrillo por supuesto con la nicotina, más después de haber fumado, es el momento donde más pueden aparecer esas palpitaciones, que son estas extrasístoles. Acá tenemos una pregunta, a ver qué opinaba Judy. ¿Puede influir la cuarentena y el sedentarismo en nuestros análisis de TSH? En realidad, no. Lo que para mí, y vi mucho que influyen, gente que venía muy bien controlada y que ahora no tanto, es una pavada, pero hasta que llegamos a la conclusión de que es por esto, es que durante la cuarentena no respetan, por ejemplo, la media hora de ayuno, o que están desayunando más potente, entonces no se absorbe tanto la medicación. ¿Sí? Y otra cosa que sí pasa también es que está haciendo frío, y con el frío la TSH aumenta. Así que siempre hay oscilaciones durante el año, ¿sí? Pero no por el sedentarismo en sí. Sí se vio, por otro lado, que la obesidad, solamente obesidad, genera como cierto aumento de la TSH, pero no creo que por el sedentarismo de 3 meses de cuarentena uno ha retomado 20 kilos, ¿no? Como, no lo sabemos. He visto mucha gente que durante esta cuarentena han demostrado que su gran problema es la falta de tiempo y la falta de poder organizarse, y hoy atendí a una chica que bajó 15 kilos en lo que va de la cuarentena. ¡Wow! ¡Qué bueno! Está aprovechando el tiempo full. Pero me decía eso, me resulta mucho más fácil. Si yo estoy en el trabajo y me ofrecen una factura, no le puedo decir que no. Sí, sí. Pero bueno, cambió tu hábito, que es una de las cosas más difíciles de hacer. La verdad, pues felicitaciones. Acá tengo otra pregunta de Feper Cuerva. Dice, ¿el bloqueo de rama está relacionado con un mal funcionamiento de alguna glándula? Primero aclaramos qué es el bloqueo de rama, ¿sí? La electricidad mantiene un circuito dentro del corazón, muchas veces puede cambiar un poco ese circuito, eso no es ningún problema de salud en sí, ninguna patología en sí, simplemente la electricidad del corazón que está yendo por otro lado. Como no es ninguna patología en sí, directamente te respondo yo de mi parte, digamos, no está alterada nada, porque si no es ninguna patología en sí, es simplemente la electricidad que está yendo por otro lado. Lo más común es un bloqueo de rama derecho, mucha gente lo tiene y cuando se descubre se comenta como para que sepan, y aparte porque los va a acompañar toda la vida. Pero cuando hay un bloqueo de rama izquierdo, eso en general es en pacientes hipertensos, añosos, con otras patologías concomitantes, y ahí sí hacemos más estudios para ver por qué tiene bloqueo de rama. Pero igual la causa más común es hipertensión, con lo cual no hay que desesperarse, bajo ningún aspecto desesperarse, menos en cuarentena. Tengo otra pregunta. En realidad lo podemos responder cualquiera de los dos, pero te lo voy a hacer a vos. Si el hipotiroidismo produce complicaciones. Si el hiper. ¿El hipo? ¿No? ¿El hipo? Sí. Bueno, lea un poco de lo que venimos charlando. Tanto el hipo como el hiper generan alteraciones en la frecuencia cardíaca, ¿sí? Si bien a nosotros como médicos y a la mayoría les gusta encasillar las cosas en un solo lugar como para que no se nos mezclen, el hipotiroidismo está asociado a la bradicardia, que sería pulsaciones bajas. Pero la realidad es que no. Puede haber pacientes con una taquicardia sinusal inapropiada, o sea que está taquicárdico con un ritmo normal y no debería estarlo, o que de repente se le sube mucho, eso lo veo muchísimo en las ergometrías, muchísimo se le suben las pulsaciones cuando hacen un poquito de esfuerzo, con lo cual también es una respuesta inadecuada de la frecuencia cardíaca, y eso obviamente se transmite en sensaciones y síntomas, eso se siente.
Sí, a mí me pasa que cuando les pregunto, porque muchas veces mejora con el tratamiento, ¿no? Como al Sí. diagnóstico consultaron originalmente por palpitaciones, el cardiólogo le pidió el perfil tiroideo pensando en un hiper y les viene Ujú. una tensión muy, muy alta que es característica del hipotiroidismo. Exacto. Eh, y cuando empiezan con la medicación y están bien controlados, le desaparece esa sensación. Y como reinterrogándolos, muchas veces en realidad es como más una sensación de ahogo, como que me cuesta llegar, ¿no? Como no es palpitaciones de que late muy rápido el corazón. Sí, sí. Sí, Y pero la bueno, otra, esto también es lo lindo de nuestro lugar como médicos. La verdad que atendemos muchos pacientes al mes, al año, en todos estos años, y no he encontrado dos personas que me refieran un mismo, un mismo problema de la misma manera. Así que ahí está también a veces en nuestro interrogatorio dirigido y un poco nuestra experiencia de ir puntualmente a lo que creemos que está teniendo y a poder confirmarlo y tratarlo en consecuencia. sí, la otra de hipotiroidismo en realidad es sí, si nos estás preguntando, esto fue Dani Bernacchi. Eh, por el hipotiroidismo como recién diagnosticado, como estábamos hablando recién, o un hipotiroidismo que esté supratratado. Entonces, que ahí sí pueden ser las palpitaciones por el exceso de levotiroxina. ¿Sí? Exacto. Y también, bueno, ahí en estas cosas que hacemos a veces los cardiólogos, esto es más para una población mayor, con otras patologías, pero habíamos hablado un poquito de la miodarona, que es un tratamiento que nosotros utilizamos como antiarrítmico. La realidad es que entre nuestras herramientas para la gente mayor y con arritmias frecuentes, es prácticamente nuestra mejor herramienta para tratarlas estas arritmias. Y la miodarona suele dar Sí. problemas en la glándula tiroides. Ahí te lo dejo. Es genial la miadrona, ni hablar. Yo se lo digo siempre a mis pacientes, si el cardiólogo te lo dio es porque consideró que es lo mejor que te puede dar. Sí. Pero la Y gran más contra en que contra tiene, del endocrinólogo. tiene dos grandes contras en realidad. Una es que tiene mucho yodo en su molécula. El yodo es lo que usa la hormona tiroidea la glándula tiroides, perdón, para fabricar hormona tiroidea. Y una glándula que es, tiene cierta predisposición, digamos, ante el exceso de yodo, puede hacer básicamente tres cosas. Una, nada, que no le importe, que no son la mayoría. Dos, que cuando ve tanto yodo circulando, se lo chupe todo eso lo convierte en hormona tiroidea y termine generando un hipertiroidismo. Que en realidad eso es lo complicado porque con el hipertiroidismo podemos empeorar todavía más la fibrilación auricular, que es por la razón por la que Justo la en que su... estaba intentando tratar. En esos casos, ahí sí, medio que nos peleamos un poquitito y le pedimos al cardiólogo de suspenderla. Yo la Pero suspendo. el segundo problema que tiene la miodarona, que es que le encanta el cuerpo y se queda durante meses y meses por ahí circulando, por más que no la estés tomando todavía. Es verdad, es Entonces, verdad. Se necesita la grasa. para contrarrestar ese efecto, tenemos que hacer algo ahí, ya. ¿Sí? Mientras tanto, el cuerpo se va lavando y el cardiólogo va cambiando la medicación por otra. Exacto. Y lo otro que puede hacer el cuerpo cuando ve que hay muchísimo yodo por ahí dando vueltas, y perdónenme si hiero susceptibilidades, pero yo siempre uso esta analogía, es como una fábrica muy sindicalizada, ¿no? Que ve que hay mucho laburo y dicen, bueno, basta, hasta acá llegué, cerramos, y no trabaja Exacto. más. Entonces genera un hipotiroidismo, ¿sí? Que ese hipotiroidismo probablemente sea transitorio mientras esté recibiendo la miodarona, pero en esos casos es cuando los endocrinólogos bailamos al ritmo del cardiólogo, ¿sí? Es mucho más fácil seguir con la miodarona, dar hormona tiroidea para suplementar la función tiroidea, que suspender la miodarona y tratar de pensar en otro tipo de tratamientos que en el medio, en el cambio de tratamiento, la función cardiológica se puede comprometer, porque como dijo ese, estamos hablando de gente grande en general. Sí, sí, aparte, digamos, cuando los pacientes tienen
las arritmias que se tratan con amiodarona suele ser fibrilación auricular. Suelen ser pacientes hipertensos, diabéticos, mínimo mayores de 60 años, pueden tener otros problemas incluso más graves en el corazón. Así que bueno, es difícil tomar esas decisiones. Pero bueno, siempre nosotros conversando, digamos, y trabajando en equipo, se puede llegar a la mejor solución para el paciente. Así será, ojalá. Así sería. En general nos quejamos un poquito a veces del otro, pero, pero Bueno, nosotros... pero no sé si había alguna otra pregunta por ahí. No, a mí me habían hecho una consulta respecto al hipotiroidismo y el embarazo, pero no me estaban preguntando particularmente con el tema cardíaco, aunque puede pasar, porque en realidad, digamos, la embarazada también está con mucho líquido en el cuerpo, está a veces un poco taquicárdica y con un poquito de sensación de falta de aire, y bueno, se suma el hipotiroidismo. ¿Por qué, digamos, era la consulta? ¿Por qué es más frecuente en el embarazo, decís? Ujú. Sí. Porque durante la primera mitad del embarazo, por lo menos hasta la semana 20, el bebé no es capaz de producir su propia hormona tiroidea. Ujú. Entonces la mamá tiene que trabajar por dos, o sea, la glándula tiroidea de la madre tiene que trabajar por dos. Ajá. Eh, y muchas veces es una glándula que fuera de una situación de exigencia extrema funciona perfecto, pero que cuando le pedimos que trabaje más, no llega. Ajá. Y el gran problema de esto, en realidad, es que las hormonas tiroideas son fundamentales para el desarrollo neurológico del bebé. Claro. Entonces, ahí es otra pelea que tenemos con los obstetras, eh, pero es fundamental que si encontramos algún grado mínimo de alteración en la función tiroidea de la madre, eso lo Claro. tratemos al toque, porque, a ver, lo del desarrollo neurológico de los bebés suele ser con hipotiroidismos muy severos, que en realidad es raro que un embarazo progrese con un hipotiroidismo muy severo, ¿no? Ajá. Pero sí se pueden llegar a ver otro tipo de alteraciones y demás complicaciones obstétricas con hipotiroidismos leves. ¿Sí? De hecho, el punto de corte que usamos para diagnosticar hipotiroidismo en el embarazo es muy distinto del que usamos fuera del embarazo. Muy interesante. Pero sí, el hipotiroidismo no tratado se relaciona más con hipertensión durante el embarazo, con desprendimiento de placenta, con hemorragias postparto. Entonces, hay más predisposición, porque en la familia hay personas con problemas de tiroides, o en general, que hoy en día suelen ser un montón, en embarazos de mujeres de más de 35 años, lo ideal es tratar de pesquisar en el primer trimestre que no haya ninguna alteración dentro de la rutina que se le pide del primer trimestre, ¿sí? Y en caso de que vea algo la obstetra que no le gusta, lo mínimo, preferible que lo mande un endocrinólogo, y de última le decimos que está todo bien y ya. Exacto. También suele ocurrir que, no sé qué opinás vos como especialista, que nosotros al manejar las patologías dentro de nuestra especialidad, tendemos a ser, no quiero usar la palabra agresivos, pero tendemos a ser mucho más estrictos en el tratamiento de nuestras patologías, entre comillas. Cosa que muchas veces ocurre que si todavía no se ha hecho la derivación, le dicen, bueno, está un poco alterada la TSH, vamos a esperar, vamos a ver. Y a veces, bueno, es importante que el especialista también lo vea. Nosotros no subestimamos ninguna patología. Y bueno, como vos comentabas, menos en un embarazo, digamos, donde hay en juego, digamos, 2 vidas o más. Tal cual. Igual a mí me pasa al revés, en general, ¿sabías? Y justo Mira, voy a enganchar con una pregunta que nos hizo Janina recién. sí, ahí está Eh, bien. el hipotiroidismo lo diagnosticamos a través del laboratorio midiendo la tirotrofina, que es la TSH, que es la señal que le manda el cerebro a la glándula tiroidea para decir, loco, estoy detectando que no hay mucha hormona circulando, trabaja más. Entonces, cuando hay una TSH muy alta, quiere decir que el cuerpo detecta que hay poca hormona circulando. Exacto. La TSH normalmente tiene que estar entre 0,4 y 4. Ujú. Cuando está por arriba de 4, ya hay algo que no está dentro del parámetro normal. Pero no siempre es necesario medicarlo, ¿sí? Ah, Eh,
Para eso nos guiamos, por un lado, en la cantidad de hormona que tenemos circulando, que es la T4, T4 libre, Sí. hipotiroidismo clínico cuando la T4 está muy bajita, y subclínico cuando lo único que estamos viendo a través del laboratorio es este esfuerzo por la tiroides por producir una cantidad normal de hormona y que por ahora llega. O sea, tendría el TSH4 normal. Sí. Siempre o habitualmente, digamos, una TSH por arriba de 7 se medica. Ajá. Cuando está entre 4 y 7, depende de 8 millones de cosas. ¿Sí? Claro. Depende de la presencia de anticuerpos contra la tiroides, depende de antecedentes familiares, depende de si el paciente tiene otras enfermedades, de si es una mujer en edad fértil que está buscando embarazo. Sí. Y en contra de lo que uno pensaría habitualmente, en realidad, cuanto más años tiene la persona, primero que es más común que la TSH esté más altita, porque como todo órgano del cuerpo va envejeciendo, entonces va perdiendo su capacidad funcional, pero también porque el cuerpo necesita menos energía para funcionar, o sea, el metabolismo basal de por sí está más lento. No, entonces, un valor de TSH de 6 en una persona de 75 años, a mí me resulta normal o aceptable. Exacto. De golpe, el médico clínico o el cardiólogo no, porque se asustan porque sale de lo normal. Entonces me pasa al revés de lo que decías vos, en general vienen medicados. Yo digo, pero no lo hubiera medicado, ¿entendés? Y sí, te entiendo perfecto. Ahora también estamos viendo un poco lo contrario a veces, ¿no? Que últimamente, nosotros que, bueno, le decimos T4, que están con levotirosina, y ahora estoy empezando a recibir pacientes que también están con T3, con tridiotironina, digamos. ¿A qué se debe, digamos, ese complemento de las dos hormonas? Bueno, esto es como muy nuevo. En realidad, si hay alguna persona muy grande acá entre nuestros espectadores, antes se usa, primero que existía la T4 posta, T4 de 100 y nada más, y lo iban partiendo, o otro comprimido que se llamaba Levotrin, que era una mezcla de T4 y T3, que yo lo recibía en el consultorio de pacientes atendidos por endocrinólogos grandes, muy grandes, añosos, ¿no? Porque después se vio que no tenía mucho sentido darlo. El Levotrin es, vamos a empezar de cero. El cuerpo produce T4 y T3. La hormona activa, la que va a hacer efecto en el órgano, es T3. Pero la que tenemos circulando más que nada es la T4. Y lo que pasa en los tejidos donde va a hacer efecto es que pasa de T4 a T3 y ahí ejerce su acción. Entonces, antes le daban T4 y complementaban con un poquito de T3. Después tuvimos una etapa de muchísimos años donde dijimos la T3 no sirve para nada. Y ahora, desde el año pasado, más o menos, se está reactivando un poquito la idea de que puede haber gente que tenga alguna alteración en ese pasaje de T4 a T3. Exacto, sí. Y antes nos pasaba mucho que, nada, la frase nuestra de cabecera era, si el laboratorio está bien, uno de tus problemas tiene que ver con la tiroides. ¿Entendés? Estás medicado, tenés una TSH normal, una T4 libre normal, nada, anda a consultar a otro especialista porque no es mío. Una de las cosas que decimos también, a veces son síntomas tan inespecíficos que pueden corresponder a muchas cosas, digamos, no... Tonazo de cosas. No con ningún especialista en particular. Y en realidad, el estrés, por ejemplo, que es algo con lo que lamentablemente convivimos todos, te da síntomas muy parecidos al hipotiroidismo maltratado. Pero bueno, lo primero que tenemos que hacer es descartar que sea algo orgánico. Después, para achacarle al estrés, tenemos toda la vida. Nos decían, yo me siento cansado. O sea, no sé, desde antes de que tenía un estilo de vida antes de que me diagnostiquen el hipotiroidismo, y ahora por más que esté medicado y estoy bien, estoy cansado, no tengo la misma calidad de vida de siempre. Sí. Y antes lo desestimábamos bastante. Ahora vieron que hay muchos pacientes que por la razón que fuere, no importa, tienen cierta alteración en esta conversión de la T4 a la T3. Más que en el laboratorio todo de normal,
a nivel del órgano no tenemos hormona que esté haciendo efecto. Claro. Entonces vieron que con dosis muy bajitas de T3, complementándola con la T4, clínicamente están mejor. Esto es muy característico de las personas que tuvieron cirugía tiroidea. Porque una glándula tiroides que funciona más o menos, por lo menos algo produce de T3. Pero cuando no tenés glándula, claro, nada. Dependés exclusivamente de la conversión periférica. Entonces, muchos pacientes que me venían diciendo esto, la verdad es que estoy probando de darle este T3 en una dosis muy bajita, que está estipulado, ¿no? Y están muchísimo mejor clínicamente. Pero acá el gran es sobre todo en la gente más añosa o con algún problema cardíaco, porque esa T3 va de lleno a actuar sobre el corazón, ¿sí? Claro. Sin ningún amortiguamiento. Capaz no hace falta. Está buenísimo planteárselo, pero no es para todos. Bueno, muy interesante. Muy interesante, por eso también muestra que nosotros tenemos que estar todo el tiempo actualizándonos, haciendo ateneos, charlas, congresos, para ir viendo qué es lo nuevo y qué cosas van surgiendo como para ir mejorando los tratamientos con los pacientes. Acá hay una pregunta que me contesta también, interesante, pregunta sobre el uso de Frevia. El Frevia se utiliza para el asma, utiliza un corticoide con un beta-2, que beta-2 es un broncodilatador de acción media, y la realidad se sabe que tanto uno como el otro, por más que vayan juntos, tiene un efecto muy corto en los alvéolos, digamos, en el pulmón, que es donde hace su efecto, y eso en sangre se sabe que no se pasa casi nada. Algunos pacientes igual refieren a alguna sensación, siempre va a ser transitoria y no va a dar ningún problema al corazón, ¿sí? Así que, excepto que dé síntomas que el paciente no tolere, se puede cambiar por otro, pero no hay que preocuparse porque no genera ningún problema al corazón. Es como el Ventolin, más o menos. El Ventolin, digamos, como cualquier medicación que se use con PAF. Son todos equivalentes, digamos, cada uno tiene distinta vida media o complementan distintas cantidades de corticoide o broncodilatador, pero bueno, todos, digamos, sería la misma respuesta para todos. Y si quieren, antes de ir cerrando, le respondemos a, creo que era Nancy Otero, que preguntaba sobre la relación del hipotiroidismo y los trastornos en la piel y la sequedad en la piel. Esto, de paso, te uso de puente para la idea es, el hipotiroidismo tratado no debería generarte ningún tipo de alteración, ¿sí? Pero el hipotiroidismo no diagnosticado o maltratado sí puede producir más sequedad en la piel. Lo que pasa es que hay tantos factores que influyen sobre eso, que es súper importante que no le echemos la culpa a la tiroides, sino que seas evaluada por un dermatólogo para ver otras cosas que no se nos estén escapando. Ya se nos viene el vivo ese en cualquier momento, ¿eh? Por eso decía que le iba a usar de puente, para contarles que la idea de esta charla de hoy es iniciar un ciclo de charlas donde estemos compartiendo dos especialidades distintas y poder resolverles a ustedes dudas y cuestiones que tengan ganas de saber. Así que estaría bueno si a través de mensajes privados o en comentarios de alguna foto que pongamos nos sugieren temas que les interesaría conocer, así vamos preparándonos para ese lado, ¿sí? Exacto. La verdad nos encantó hacer este vivo. Muchas gracias a todos por estar y lo vamos a dejar esto un tiempo subido a la red, así que cualquier cosa pueden comentárselo a otros para que lo vean. Bueno, es un placer como siempre, nada, y a todos los que participaron, mil gracias de corazón y los esperamos para la próxima, que esperemos que sea pronto. Igualmente, saludos.